que va a dar tanto al asistente como al supervisor de obras. Bien, un poquito para indicarles, este tema es muy bonito en realidad porque cuando hablamos de un asistente técnico, si bien es cierto es un, vamos a decir, un futuro profesional o profesional en algunos casos, que no está tipificado en nuestra reglamentación, ¿correcto? Solamente en nuestro reglamento, en la ley de contrataciones con el Estado y nuestro reglamento de la ley de contrataciones con el Estado y también la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, nos refiere pues a estos profesionales residente y supervisor, ¿no? No hay más profesionales en las cuales nos dé los alcances, vamos a decir, normativos. Y como tal, cuando hablamos del asistente, pues nos vamos a referir a qué tipo de funciones, a qué tipo de alcances es lo que le va a asistir este profesional o futuro profesional pues al residente, al supervisor de obra. Y le decía que es un alcance sumamente bonito porque están recién iniciándose, ¿no? Entonces, cuando las personas recién están iniciando en algo, como que son más abiertas, ¿no? En cambio, cuando ya eres profesional y ya tienes tus creencias y ya tienes tu forma de trabajo y de pensar, pues es difícil como que cambies esa mentalidad o como que te acoples a nuevas cosas, ¿no? O sea, es mucho más difícil porque ya está formado. En cambio, los asistentes, como están en un proceso de formación, en un proceso de que están como una esponjita tratando de captar todo lo de sus jefes inmediatos y en función a las obras donde estos estén, pues son más, vamos a decir, asequibles, más abiertos al conocimiento, ¿no? Están como que más, digamos, predispuestos, tienen mejor actitud a querer aprender, a hacer las cosas, que es diferente a un profesional porque ya está encaminado, ¿no? Entonces, por eso que decía, en la ingeniería, así como en la vida, pues son etapas y cada una de estas hay que vivirlas, pues, como se dice, con todo lo que tenga, ¿no? Lo bueno, lo malo. Entonces, los asistentes también están en un proceso que están fortaleciendo su perfil profesional. Están desistentes queriendo perfeccionarse, queriendo fortalecer, queriendo ganar experiencia en esta labor de residente o, claro, de asistente en lo que es las labores de residencia y asistente en la labor de supervisor, para que en un futuro ellos tomen las riendas y solos puedan estar a cargo de las obras, ya sea como residente o supervisor. Y es un proceso porque quienes estamos, por ejemplo, y hemos tenido la oportunidad de estar de jefes inmediatos de los asistentes, que particularmente me ha tocado, pues me permite volcar todo mi conocimiento y transmitirlo a estos futuros profesionales, ¿no? Porque muchos de ellos también vamos a ver que la norma no dice qué características tienen que tener, qué perfil tienen que tener, ¿no? No nos dice. Entonces los asistentes pueden ser desde estudiantes, pueden ser bachilleres, pueden ser ya ingenieros titulados, ¿no? Entonces no hay una reglamentación en la que te diga, tiene que tener este perfil. Cada institución, pues, coloca su perfil, exige su perfil de este profesional o de este futuro profesional, y si es que cumples, vas a ocupar el puesto de asistente, en los cuales, como les digo, vas desde ser un estudiante hasta un ingeniero con 5, 4, 6, 7, lo que pidan en el tema del perfil, pues puede ser un asistente, o hasta puede ser un estudiante de octavo, noveno, décimo ciclo. Por ejemplo, una universidad donde yo enseño, no voy a decir el nombre para no hacerle la propaganda, pues en el noveno y décimo ciclo se llevan las prácticas preprofesionales para que ellos puedan obtener el grado de bachiller. Y pues bueno, van a obras y se desarrollan como asistentes en la labor de residencia, en la labor de supervisión, ¿no? Y entonces es ahí donde lo formamos a los jóvenes y la verdad son jóvenes que tienen toda esa apertura, que tienen toda esa predisposición en querer aprender. Claro que hay de todo, pero siempre hay que valorar esa predisposición y como son jóvenes, impetuosos y que quieren pues lograr, si se identifican con su jefe inmediato, más aún, ¿no? Están ahí apoyándolos constantemente, están estudiando sus programas, están ahí en la obra todo el día, ¿no? Siendo realmente un soporte, que es lo que desean estos profesionales residentes y supervisores. Entonces, lo que nos queda a nosotros, los jefes inmediatos, es apoyarlos,
¿no? Es encaminarlos, porque si bien es cierto y que he escuchado también a algunos ingenieros decir, ¿no? Egoístamente, pero él va a ser mi competencia. ¿Cómo le voy a enseñar pues todo lo que yo sé? ¿O cómo le voy a enseñar mis tips, ¿no? Porque él va a ser mi competencia. Y hay también esa parte que es el egoísmo, ¿no? Entonces hay profesionales que piensan diferentes, que eso no existe, el egoísmo, que lo que Dios nos ha dado, tratamos de volcarlo, porque eso justamente es gratitud, ¿no? Lo que Dios te ha bendecido, lo que Dios te ha dado, pues hay que tratar también de agradecerle a la vida, pues formando profesionales que quisieran que sean como tú o de repente mejor, ¿no? Entonces ese es un poquito el tema aquí que nosotros tenemos que manejar en cuanto a las asistentes, ¿no? Sin envidia, sin decir limito o le enseño equivocadamente o esto o lo otro, ¿no? Aquí es básicamente mirar hacia un solo objetivo. Nosotros queremos que el Perú esté, digamos, lleno de profesionales buenos, lleno de profesionales que realmente amen su trabajo, que realmente amen su labor y puedan hacer que el Perú sea grande, ¿no? Y eso básicamente va porque dejes de lado el tema de corrupción, porque dejes de lado el tema de desconocimiento y realmente tú puedas hacer tu trabajo con honestidad, ¿no? Entonces, miren un poquito, les decía esta antesala porque creo que es importante que nosotros podamos entender eso, ¿no? Podamos entender que en la vida tenemos que también aportar. Y si es que nos toca, pues forjar a este profesional, apoyar a este profesional, hay que ser. Y a ti, asistente, ¿qué te toca? Pues tratar de tener toda esa apertura en que puedas captar y hacer tu trabajo de la mejor manera. Aquí se trata de que ambos puedan trabajar de la mano, un trabajo en equipo y sobre todo sacar adelante una obra, ¿no? O sea, la verdad a veces en campo se dejan de lado muchas cosas técnicas, se van más que todas las cosas personales, se van más que todas las cosas a veces, ¿no? De repente sentimentales, ¿no? Y involucran aspectos que no tienen nada que ver en la obra y se dañan, ¿no? Entonces es un poquito, hay que tratar de cuidarnos también cuando estamos en este proceso de formación como asistentes técnicos. Bien, algunos alcances generales. En primer lugar, vamos a entender qué es una obra. Como bien lo he mencionado también en diferentes ponencias, es importante partir por ahí, porque yo voy a ser asistente técnico en obras públicas y a veces se confunde que es una obra. Pensamos que sí, ¿no? Como se dice el ego, sí, lo sé, asumo que sí lo sé, pero al final no se tiene un contexto, vamos a decir, normativo, formal de esa, digamos, en este caso, de esa definición. Entonces, seamos humildes en que también aceptemos que a veces no lo sabemos todo y las cosas empiezan por lo simple. Entonces yo siempre soy de la idea que cuando nosotros estamos encaminados en un tema o en una capacitación, tenemos que partir por las definiciones básicas, ¿no? Para luego ir entendiendo todo lo que se viene más adelante. Si yo voy a ser asistente técnico de una obra, tengo que saber qué será una obra. Y no qué me dice la ingeniera Elena, sino qué me dice los aspectos normativos. Entonces, en ese sentido, nos vamos a referir a nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Correcto? El 344-2018-F, el cual nos indica en su anexo único de definiciones que una obra es una construcción, también es una reconstrucción, también es una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, una ampliación, una habilitación. Todo lo que se refiera a estos aspectos está tipificado como obra. Y obra, en resumen, es un bien inmueble. Y un bien inmueble es aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, su naturaleza o su forma. ¿Ya? Entonces, no solamente construir es obra, también reconstruir, remodelar, mejorar, demoler, renovar y todo lo que hemos indicado según el reglamento, ¿sí? De otro lado, también mencionarles que cuando nosotros hablamos de una obra, pues esta requiere aspectos que se deben de tomar en cuenta para que esta obra se desarrolle de la mejor manera. Los aspectos que se deben de tomar en cuenta son 4. En primer lugar, que hay una dirección técnica, es decir, que hay un residente, que hay un supervisor a cargo de ese proyecto, ¿sí? Es lo primero que tenemos que cuidar, la dirección técnica. Que existe un expediente técnico,
y los recursos para poder ejecutar este proyecto. Los recursos van por la mano de obra, por los materiales y la maquinaria y equipos. Sin recursos no voy a poder ejecutar la obra, así es que requiero que estos estén también dispuestos, al igual que este documento tan importante llamado expediente técnico, por supuesto los profesionales, residentes y supervisores. De otro lado, cuando hablamos de obra, también tenemos actores, participantes en la obra. Estos actores son tres. Tenemos al supervisor, que puede ser una persona natural o jurídica. Tenemos al propietario, que es el dueño, la entidad. Y el ejecutor, llamado contratista o constructor, ¿correcto? Entonces, estos tres actores, vuelvo a repetir, tienen un papel específico que desarrollar en la obra, ¿no? Bien, ahora nos vamos a la obra pública, porque estamos hablando de un asistente técnico en obras públicas, ¿sí? Cuando hablamos de una obra pública, entendemos aquella obra, aquel proyecto que es ejecutado por un organismo del Estado. Este organismo del Estado lo puede hacer ellos mismos y se llamaría administración directa, o puede encargar a un tercero y se llamaría indirecta. Esta ejecución que va a hacer este organismo del Estado, ya sea por su cuenta o delegándolo a un tercero, va a realizarse con recursos públicos, es decir, de todos nosotros los peruanos, con el objetivo de mantener, de ampliar y o mejorar las infraestructuras, y esto que vaya en beneficio de los ciudadanos. Eso es la idea. Cuando hablamos de una obra pública, pues esta va a nacer en una necesidad pública, se supone, ¿no? Si es una obra pública, nace en una necesidad pública, no va a ser un bien o una necesidad individual de una persona, porque no estaríamos hablando de una obra pública. Entonces, las obras públicas tienen que nacer, tienen que identificarse en un determinado lugar de interés público y que tengan una necesidad en la cual yo pueda solucionar con mi proyecto. Por eso es que en la fase del expediente técnico hay una de las primeras fases, que es el tema del diagnóstico, y el cual nos permite identificar cuál problema es el más agudizado y nosotros hacer un proyecto para luego ejecutar, y se supone que con ello pues solucionar parte del problema que tiene esa sociedad, ese grupo de personas. Ahora, en cuanto al proyecto público en el Perú, tenemos un sistema que se llama el Invierte.p, el cual se encarga de gestionar o de darnos las etapas a seguir para que realmente este proyecto se realice, se concretice, que nazca en una idea y finalmente vaya hacia una ejecución, ¿correcto? Entonces el sistema Invierte.p dice, ajá, identifica tu proyecto en una necesidad pública, este pasará a las fases del Invierte.p, se declarará la viabilidad y finalmente se ejecutará esta obra pública en beneficio de todos los peruanos. Estas etapas que nos dice el Invierte.p y que deberían de cumplirse para poder solucionar este problema pues público son los siguientes. Tenemos la programación. Dentro de ello tenemos el diagnóstico, que es las brechas de infraestructura y servicios, una etapa importantísima. Luego pasamos a la formulación y evaluación. Para eso tenemos que revisar las fichas, teniendo las prioridades respectivas del caso. Luego, en función a las fichas, armar los perfiles. Estos se van a evaluar para declarar la viabilidad. Y finalmente, si esto es así, si se declara la viabilidad del perfil, vamos a hacer el expediente técnico, el cual se encuentra dentro de la fase ejecución. Dentro de la fase ejecución hay dos subetapas, que es la elaboración del expediente técnico, una vez que se ha declarado la viabilidad del perfil, y luego de aprobar el expediente técnico vamos a pasar a la fase ejecución. Y finalmente la fase funcionamiento, que es la operación y mantenimiento de esta fase ejecución. Entonces, miren ustedes, los asistentes también es importante que conozcan este marco, estos alcances generales, como bien lo mencionaba al inicio, porque es parte de nuestro conocimiento y de lo que nos va a permitir también de repente hacer las cosas correctamente. El conocimiento previo, estos alcances hay que tomarlos humildemente, porque los necesitamos, porque es parte de nuestra cultura al momento de estar también en una obra ejecutando, ¿ya? ¿Y en qué fase o etapa nos indican intervendrán el residente y supervisor de obras según la ley de contrataciones con el Estado? Pues la fase en la que van a intervenir es la fase de ejecución contractual. Aquí tenemos la intervención de estos dos profesionales, residente y supervisor de obras. ¿Y en qué dice, y en qué tipo de ejecuciones presupuestales, o qué tipos de ejecuciones presupuestales hay?
Pues tenemos, según la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, tenemos dos tipos de ejecuciones presupuestarias. Una se llama ejecución presupuestaria indirecta y la otra ejecución presupuestaria directa. De aquí también nacen las formas de ejecución de las obras. Cuando nosotros hablamos de formas de ejecución de las obras, pues ustedes deben saber que existen dos, una por administración directa y otra es por contrato. Cuando hablamos de la ejecución presupuestaria indirecta, miren ustedes, es aquella que se realiza entre una entidad del Estado y una entidad privada o una empresa privada. Esto se va a definir a través de un contrato y quien va a regir aquí para el desarrollo del mismo es la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. También se llama ejecución presupuestaria indirecta, aquella que se hace entre una entidad del Estado y una entidad también pública, pero para ello va a regir entre ambos un convenio y las normas se definen entre ambas. Cuando hablamos de ejecución presupuestaria directa, esta se desarrolla únicamente entre la misma entidad, o sea, la misma entidad lo realiza, y para ello nos vamos a ceñir a lo que indica la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. ¿Y qué tipos de sistemas de contrataciones existen? Pues tenemos los siguientes sistemas de contratación. Miren y vayan captando que una cosa son las formas de ejecución y otra cosa son los sistemas de contratación. La forma de ejecución es cómo ejecutan la obra, ¿no? Cómo se va a realizar este proyecto. Lo puede realizar la misma entidad y se llama administración directa, o lo puede encargar un tercero y se llama indirecta o por contrato. ¿Correcto? Es en cuanto a la forma de ejecución. En cuanto a los sistemas de contratación, ya se define básicamente cómo me contratarán. ¿Correcto? ¿Cómo será la contratación? En base a los metrados, fundamentalmente, ¿no? Cómo se desarrollará el tratamiento de este proyecto en función a la contratación de estas cantidades, pues llamadas metrados. Entonces, para ello es importante que ustedes sepan que existen dos puntos o dos aspectos a tomar en cuenta. Uno son los sistemas de contratación aplicables a obras propiamente dichas, y el otro son los sistemas de contratación aplicables a consultorías y adquisiciones relacionadas a obras. Nos interesa enfocarnos en los sistemas de contratación aplicables a ejecución de obras. Es por eso que me voy a centrar en las tres primeras, que es suma alzada, precios unitarios y mix. Son los tres sistemas de contratación que son aplicables a obras. Pero también es importante que sepan que también existen relacionadas a consultoría y adquisiciones, que lo dejo ahí para que también lo tengan en consideración. Cuando hablamos del sistema de contratación a suma alzada, en este sistema de contratación se recomienda y es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Esto es recomendable para obras verticales, por ejemplo, edificaciones, ¿sí? Y aquí, en este sistema de contratación, la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Es por eso que aquí no hay mayores metrados ni menores metrados, porque acá la propuesta, la contratación es por ese monto fijo integral y por ese plazo. Por eso que yo no te puedo dar más de lo que está ya planteando expediente técnico. En este sistema de contratación hay un orden que respetar, ¿sí? En cuanto a la importancia, que se llama orden de prelación. Entonces aquí, por ejemplo, en este sistema de contratación se dice que lo más importante, quien prima, aquí son los planos. Luego están las especificaciones técnicas, luego memoria descriptiva y finalmente presupuesto, ¿sí? Mejor dicho, que ante los planos y presupuesto, ¿quién manda? Los planos. Ante los planos y memoria descriptiva, ¿quién manda? Los planos, ¿no? Los planos tienen el primer puesto en cuanto a la importancia. En este sistema de contratación se valoriza hasta el total de metrados del presupuesto. Se valoriza hasta el total de metrados del presupuesto. Ni más ni menos. Metrados contratados, según, mejor dicho, lo que está en tu expediente técnico. Tal cual. Vamos a suponer que tenemos dos partidas, encofrado y desencofrado, y la partida del concreto. En cuanto a la partida encofrado y desencofrado, el metrado contratado me indican que es 100 metros cuadrados. Pero yo ejecuto en campo 80 metros cuadrados. ¿Qué valorizo? Pues los 100 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que contraté. Acá no hay deductivo de obra. En cuanto a la partida de concreto, FP2, 10 kilos centímetros cuadrados,
tenemos el metrado contratado 200 metros cúbicos, lo que está en el expediente técnico, pero ejecuto 250. ¿Cuáles los metrados que realmente son los que valen y los que voy a valorizar? 200 metros cúbicos, porque acá no hay menores metrados, no hay mayores metrados, perdón, ¿no? Entonces es así la situación, porque es su forma, es su sistema de contratación, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes también al momento que armen sus valorizaciones sepan cómo trabajarlas, ¿ya? Hay mucho desconocimiento en cuanto a los sistemas de contratación. Por ejemplo, se tiene una obra de una posta de salud bajo el sistema de contratación a suma alzada. Recuerda que el sistema de contratación tiene que ver cómo te están contratando en función a tus metrados de tu expediente técnico, ¿ya? Por ejemplo, nos dice que los planos nos indican que los pisos sean o son de terrazo pulido. En las especificaciones se indica que los pisos serán de cerámicos, en la memoria descriptiva, loseta vinílica, y en el presupuesto se indica que los pisos se están pagando como loseta veneciana. De acuerdo, para esto yo tengo que recordar que en suma alzada existe un orden de prelación, y en el orden de prelación, según el reglamento, establece que lo que vale, ¿no es cierto?, son los planos. Entonces, yo tendré que ejecutar como terrazo pulido, perdón, ese es el tipo, pero me van a pagar como loseta veneciana. Lo siento, así es el sistema de contratación. Y de otro lado, cuando se está valorizando, por ejemplo, sabemos que no podemos valorizar ni más ni menos. Así es que, si por ejemplo nos encontramos en un caso 5, ¿no? Este se trata de un plazo de ejecución de 5 meses, y se ha tenido la valorización 1, 20, valorización 2, 70, y así sucesivamente, hasta que llegamos a la valorización 4, con 190 metros cuadrados. Pero la cantidad que está en tu expediente es 200 metros cuadrados. Entonces, en la valorización 5 pueden haber 3 escenarios. Que hagas 10 metros cuadrados y con eso completamos los 200, que hagas 5, con eso estaríamos con 5 faltante, o que hagas 15, con eso estarías con 5 sobrante. Entonces, puede ser que en la realidad hayas hecho 5 o 15. Pero eso no importa para este tipo de sistema de contratación. Aquí te tendré que valorizar los 10, netamente los 10. Y con esos 10 vamos a hallar el total, o vamos a lograr alcanzar este total contratado, que son los 200 metros cuadrados, ¿correcto? Y con eso todo queda conforme. En este sistema de contratación es importante también mencionarles que aquí no hay mayores metrados, ni tampoco hay menores metrados, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con el sistema de contratación a precios unitarios? En el sistema de contratación a precios unitarios, importante mencionarles que esto es aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Cuando ustedes están bajo ese concepto que no saben si lo que están planteando en su expediente técnico es de la exactitud o precisión que ustedes requieren, entonces sería mejor colocarlo bajo este sistema de contratación a precios unitarios. Este sistema de contratación es aplicable para obras horizontales, por ejemplo, saneamiento, viales, canales, ¿no? Donde hay gran movimiento de tierra y donde de una u otra manera pues no se tiene la exactitud del todo cierta, entonces se aplica también este sistema de contratación. Uno de estos ejemplos son las obras, como lo menciona ahí, horizontales, como saneamiento, viales. Aquí se va a valorizar las cantidades realmente ejecutadas. Es decir, aquí te da apertura a que tú tengas un mayor metrado, a que tú tengas también un menor metrado. También podrías tener una prestación adicional, asimismo en suma alzada podrías tener una prestación adicional. Entonces, ante las dos partidas, encofrado y concreto, por ejemplo, nosotros tenemos en encofrado, por decir, 100 metros cuadrados. Y lo que ejecuto es 80 metros cuadrados. ¿Qué valorizo? Los 80. Entonces aquí me van a aplicar un deductivo de los 20 metros cuadrados. En concreto, ejecuto o contrato, según mi expediente, me dice que debo de hacer 200 metros cúbicos. Pero yo ejecuto 250 metros cúbicos, por lo tanto valorizo 250 metros cúbicos y esos 50 cubos tendrían que valorizarme como un mayor metrado, ¿ya? Para el caso de obras, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporciona en sus bases, los planos y especificaciones técnicas.
Se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Y este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierras, tales como carreteras, saneamiento, canales, presas, túneles, etc. Por ejemplo, se tiene una obra de una carretera que es asfaltada, ¿no? Y a precios unitarios, su sistema de contratación es a precios unitarios. En los planos nos indica que el asfalto tiene un espesor de 1 pulgada. En las especificaciones nos dice que el espesor es de 1.5. En la memoria descriptiva nos dice que es de 2 pulgadas. En el pavimento de media pulgada. Finalmente, ¿cómo le pagamos al contratista? La respuesta es la siguiente. En este sistema no existe orden de prelación, por lo que es recomendable que ante estas dudas, que existen diferencias entre cada parte que tiene tu expediente técnico, pues haga las consultas al proyectista o consultor de obras para que éste determine lo que corresponde utilizar en la obra, ¿ya? De otro lado, en cuanto a las valorizaciones, tenemos que es de 7 meses, por lo tanto 7 valorizaciones. En la valorización número 6 tenemos un acumulado de 12.000 metros cuadrados y el metrado contratado es de 13.000. Entonces, de igual manera puede haber 3 escenarios. Que tú tengas 1.000 más y con eso quedaría estas contadas, no tengo ni más ni menos, quedaría perfecto. Pero puede ser que ejecutes 500 y con eso tengamos 12.500 y por lo tanto tengamos que hacer un deductivo de los 500 metros cuadrados. O puede ser que tengas 1.500 y con eso tendríamos 13.000, obra principal, valorizamos y 500 valorizaríamos por mayor metrado, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. En este sistema de contratación sí se reconocen los mayores metrados y también se reconocen los menores metrados, ¿no? Los deductivos. En cuanto al sistema mixto, en este caso, pues van a integrarse los dos sistemas de contratación, tanto suma alzada como precios unitarios. Y en este caso la entidad opta por este sistema si es que en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema a precios unitarios y en tanto los componentes cuyas magnitudes y cantidades estén totalmente definidos en el expediente serán contratados sometidas a suma alzada, ¿no? Entonces es importante que cuando se integran en tu expediente estos dos tipos de sistemas, porque la naturaleza sí lo requiere, pues opten por el sistema mixto. Muy bien, eso es un poquito para darles el enfoque, ¿ya? No olvidemos también que cuando ustedes están trabajando en obras por contrata, tienen que ceñirse a la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, como también ya se mencionó. Cuando estamos trabajando en obras por administración directa, tienen que ceñirse a la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, ¿ya? Bien, vamos a hablar un poquito de las áreas de la ingeniería a desarrollar para que los asistentes técnicos, futuros profesionales, o ya algunos profesionales, puedan un poquito también tener la noción de qué funciones, qué labores voy a desempeñar. Porque en honor a la verdad hay muchos jefes inmediatos que no les dan apertura, ni siquiera les dicen en qué le van a asistir. Asumen que usted ya lo debe de saber, o simplemente les quieren hacer quedar mal para que no, pues, sigan en el trabajo, porque les ganaron, les cogieron tirria, o simplemente no lo quieren ahí. Entonces hay que estar también, por eso, a la vanguardia y conociendo qué va a hacer cada uno de estos profesionales, sobre todo estos dos profesionales que están tipificados en nuestro reglamento, ¿ya? Bien, cuando hablamos del área de residencia, ¿quién es su jefe inmediato? Es el residente de obra, ¿correcto? Cuando hablamos del área de residencia, ¿quién es su jefe inmediato? El residente de obra. Este residente de obra puede ser un ingeniero o puede ser un arquitecto, nos dice la normativa. De otro lado, cuando nosotros hablamos del residente de obra, usted tiene que rápidamente pensar en que este se va a encargar de la producción, de los procesos constructivos. Hablar de residente de obra es hablar de este profesional que se va a encargar de la producción de tu obra, que se va a encargar de realizar el proceso constructivo del proyecto. ¿Ya? Básicamente es eso lo que tiene que ponerse en mi mente cuando me refiero al residente de obra. Pero no solamente ello, un residente de obra también ve principalmente la parte de producción, también ve la parte de calidad, también ve la seguridad y salud en obra, también hace control de documentos, ¿ya? O sea, en realidad tiene muchos matices que atender un residente de obra.
es la labor bastante ardua, porque es la persona, imagínense, que va a hacer realidad lo que está en el papel allá en campo. Y eso se llama ejecución, y eso se llama postproducción, y eso se llama pues hacer los procesos constructivos. Entonces, pero no solamente va ahí su labor, sino que también tiene que hacerlo con calidad. Cada etapa del proyecto tiene que ser bajo el enfoque de calidad. También tiene que cuidar mucho la seguridad y salud en obra, no solamente en relación a las partidas que está ejecutando, sino también en relación a lo que es COVID, que quieras o no, ya tenemos que aprender a convivir con ese virus, ¿no? Y por supuesto también tenemos que hacer el control de todos los documentos. Entonces miren ustedes, tremenda labor también que le corresponde a este profesional. Cuando nosotros hablamos de la producción, se refiere a que yo haga realidad este proyecto, ¿sí? Para ello yo tengo que enfocarme en el proceso constructivo, en la realización de cada una de mis partidas en relación a tu expediente técnico. Tengo que también enfocarme en los metrados, en evaluar rendimientos, en hacer los requerimientos si es que corresponde, en evaluar los plazos y también la parte presupuestal. Por supuesto que cada etapa de mi proceso constructivo lo voy a hacer en concordancia con mi expediente técnico y también con mis reglamentos vigentes. Por ejemplo, mi Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando hablo de la calidad, me estoy refiriendo a hacer toda etapa de control. Más que hacer la etapa de control, porque esa la va a hacer el supervisor, pero si yo estoy ejecutando algo que va a ser evaluable, ¿sí? Entonces se supone que yo tengo que ya proyectarme a que tengo que hacerlo bajo estos aspectos de la calidad. Porque si no me van a decir que eso está mal, me van a paralizar, o me va a decir que lo tumbe, o me va a decir que eso no va más, me pueden aperturar por ahí proceso. Entonces sería un poco ilógico hacer mis etapas de mi proyecto, concretizar cada partida, sin que éste esté ceñido a los parámetros de calidad o en función a los parámetros de mi expediente, de mi normativa. Entonces, para que nosotros podamos hacer nuestras ejecuciones basados en la calidad, pues tengo que basarme nuevamente en los controles, ¿no? Tengo que hacer cada partida en función a norma, a reglamentos, a directivas, a todo lo que se exista y hacer el control del mismo, para que yo como residente, cuando venga el supervisor, ya no tenga miedo, ¿no? Y sepa que realmente mi trabajo es bueno, que mi trabajo no va a ser objetable o peor aún, ¿no? No va a ser de repente mandado a observación, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que seguirme a esos aspectos, ¿ya? En cuanto a la seguridad y salud en obra, sabemos que esto también, vamos a decir, tiene dos aspectos fundamentales. La seguridad y salud en lo que es el trabajo y la seguridad y salud también por COVID. La seguridad y salud en el trabajo tiene que estar alineado a tu plan de seguridad y salud en el trabajo, a la ley de la seguridad y salud también en el trabajo, ¿no? Y a todas las directivas, reglamentos internos que tengan pues en el trabajo. Pero no solamente me tengo que basar en eso. Yo residente, mire, tengo que estar, como se dice, alerta. Porque si bien es cierto que hay un ingeniero de seguridad, y es el que se encarga de hacer realidad la seguridad en obra, pues yo como residente no puedo estar ajena, porque yo soy su jefe de seguridad y salud. Yo tengo que exigir que eso se haga, porque yo estoy a cargo de la obra. Formalmente, según reglamento, hay dos únicos responsables en la obra. Residente, quien ejecuta, y supervisor, quien monitorea. Que existan ahora diferentes especialistas, diferentes, ¿no? Están ahí por la amplitud de la obra y porque un poquito se va haciendo réplica a lo que es las empresas privadas, que trabajan con ISOs. Entonces ya te exigen un especialista de costos, un especialista de valorizaciones, un especialista de seguridad, un especialista en lo que es el tema de ambiente, un especialista en lo que es geología, y así sucesivamente. La amplitud se va abriendo más en función a lo que la obra también te exija. Pero formalmente quienes tienen la responsabilidad directa en su obra, residente y supervisor. Y si bien es cierto, la seguridad
vista por un prevencionista de riesgo, porque también la ley lo indica, pues quien sigue estando acá o quien sigue teniendo la responsabilidad en la obra, pues él es el residente, ¿no? Entendamos otra cosa y diga, no, no sé, es el problema de seguridad. Yo ejecuto y punto, no, porque tú estás a cargo también de los recursos, que es trabajadores, que es mano de obra. Y ellos lamentablemente son vulnerables a accidentes en el trabajo, a contagios. Y la responsabilidad es tuya directamente. Tienes que responder por eso. También el especialista en seguridad, pero sobre todo tú, porque tú eres el papá allí. Eres el quien está ejecutando. ¿Sí? Entonces, eso tengámoslo presente. Y para poder hacer la seguridad y salud en el trabajo adecuadamente, así también como en lo que es seguridad y salud por el tema de COVID, tenemos que tener nuestros planes de seguridad y salud. ¿Ya? Eso es fundamental, los planes. De otro lado, cuando hablamos de control de documentos, pues también el residente tiene que estar monitoreando constantemente estos avances que hay en su obra. Estamos estamos avanzando de acuerdo a lo que programamos, o sea, cómo va tu obra. Porque si nosotros no controlamos, no podemos tomar las acciones correspondientes y no esperen que lo haga el supervisor. Ustedes residentes tienen que estar, digamos, 100% conscientes y 100% con el conocimiento de sus obras. Es decir, mi obra estará atrasada, mi obra estará adelantada, mi obra estará normal, y en base a esa información, ¿qué hago yo como residente? Algunos ni se enteran que sus obras están atrasadas, porque no van, y el asistente lamentablemente no tiene más alcances. Él no puede tomar las riendas de la obra porque no es su función, no le corresponde. Si bien es cierto, va a asistir y te va a apoyar en todo lo que sea humanamente posible, pero no es su función, pues, estar a cargo de la obra, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el residente también tiene que estar verificando su estado de la obra, verificando si los plazos están de acuerdo a lo que programé, si el monto presupuestal está yendo de acuerdo a lo que estamos ejecutando, ¿no? Hacer su llenado de cuadernos de obra, estar perennes en cuanto a las penalidades, estar también pendientes en función de repente el tema de sus ampliaciones de plazos, si por ahí está surgiendo un adicional, si por ahí está surgiendo un aditivo, si por ahí está surgiendo un mayor metrado, ¿no? Tienen que estar ahí perennemente en función a las normativas. En cuanto al área de supervisión, que básicamente vamos a decir que el jefe inmediato es el supervisor de obra, pues cuando nosotros hablamos de supervisor, automáticamente tiene que surgir a la mente control. Supervisor es aquel que se encarga del control, es aquel que se encarga del monitoreo, es aquel que se encarga de la fiscalización. En cambio, el residente era ¿quién? Quien ejecutaba, era aquel quien se encargaba de la producción, ¿correcto? Era aquel que se encargaba de hacer realidad lo que estaba en tu expediente técnico. En cambio, el supervisor ya no hace eso, ya no hace ejecución, ya no hace disposición de recursos, ya no está verificando el proceso, ya no está ejecutando, ¿no?, las partidas, sino que está monitoreando, está verificando cada etapa de tu proyecto, ¿sí? Entonces, este supervisor va a hacer el control a 4 niveles: control técnico, control económico, control documental y control legal. El control técnico es básicamente hacer todo el monitoreo, toda la fiscalización en la etapa técnica que está haciendo el residente de obra. Es decir, voy a hacer el control de la ejecución de la obra, es decir, control del proceso constructivo, voy a hacer el control de la calidad de la obra, voy a hacer el control de la calidad de los materiales que estoy utilizando, voy a hacer el control de la calidad de los trabajos, voy a hacer la seguridad de la obra, ¿correcto? O el control de la seguridad. Entonces también el supervisor tiene que estar verificando constantemente la seguridad en la obra, ¿sí? Es su función. En cuanto al control económico, tengo que irme directamente al control de las valorizaciones y todo lo que esto, vamos a decir, involucra. Por ejemplo, reajustes, adelantos directos, adelanto de materiales,
ver el tema de las garantías, si es que se está aplicando adecuadamente las garantías según la normativa, ver sus mayores gastos generales, variables, si es que amerita, también ir viendo los adicionales, ¿no? Entonces, más que todo es el control que se hace a nivel de las valorizaciones, ¿ya? Y ver si es que mi dinero me está alcanzando o no. Si es que a mí me dieron 1.000.000 y más o menos según mi cronograma valorizado, si estamos por ahí, según el tiempo, o si es que estamos gastando más, ¿a qué se debe? Sobre todo en obras por administración directa son las que tengo que tener el control económico en cuanto a los recursos que estoy gastando. Porque en obras por contrata no hay ningún problema, ¿no? Porque eso yo le encargué a un tercero y a ese tercero yo le voy a pagar en función a lo que avance. Así que por ahí no me preocupo. Donde sí un poquito es el dolor de cabeza es en las obras por administración directa, porque ahí el residente es quien tiene que comprar los recursos, o sea, que tiene que solicitar los recursos y se tiene que comprar estos para que se puedan ejecutar. Y es ahí donde un poco los precios suben o se requirió más cantidad y eso hace que afecte directamente la parte económica del proyecto, simplemente perjudicando, ¿no? A que esta de repente no se pueda concluir. El control del contrato va por el tema de ir al control del cuaderno de obra y las ampliaciones de plazo que se puedan dar. En cuanto al asistente técnico de obras, este debe de garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad que se establezcan en el proyecto. Debe de tener también la lista de verificación, controles, ensayos, pruebas que deban de realizarse de manera paralela y simultánea en los procesos constructivos, ¿ya? Muy bien. De otro lado, el asistente técnico en las obras de construcción es un profesional calificado en la rama de ingeniería o de arquitectura y que se va a desempeñar con conocimiento y experiencias comprobadas. De otro lado, cuando hablamos del asistente técnico en obras, pues vamos a decir, tiene dos categorizaciones, el asistente técnico propiamente dicho y el asistente contable. Nos estamos refiriendo en esta conferencia al asistente técnico, ¿no? Al que es o va a asistir al ingeniero en sus funciones pues técnicas, ¿no? Como es en la ejecución del proyecto o en la supervisión del mismo. El asistente contable es un profesional que es un contador o administrador que va a asistir básicamente en lo que es el control pues económico de todas las compras que se hacen en el proyecto, que algunas obras por administración directa sobre todo lo requieren. Bien, en cuanto al asistente técnico de obra en construcción, vamos a indicarles también que este es el profesional que es formado en la rama de la construcción, con conocimientos técnicos y científicos sobre las obras civiles, como es la topografía, como es los procesos constructivos, metrados, costos y presupuestos, materiales, control de calidad, programación de obra y otros. Cuenta con suficiente capacidad profesional para auxiliar al supervisor o residente de obra en las tareas encomendadas. Además, el asistente es el profesional que más permanece en el lugar de ejecución de la obra, ¿ya? Bien. Eso es en cuanto al asistente técnico, básicamente como se indica ahí, es el que va a desarrollar todos los parámetros técnicos, en la obra. Y con todos los conocimientos que obviamente también tenemos que tener por la naturaleza de los mismos proyectos, como lo menciona ahí, ¿no? Conocimiento en el área de construcción, en el área de estructuras, en el área de costos, en el área de programación, en el área de control, en el área de seguridad, en el área de documentos, ¿no? Entre otras cosas. El asistente contable y administrativo, como ya les he estado mencionando un poco, es el que va a asistir en cuanto al, digamos, el gasto económico que se está haciendo en la obra y las compras que se están haciendo para esta obra, que fundamentalmente vamos a decir que se exige esto para las obras por administración directa, que es donde la misma entidad pues compra estos recursos para ejecutar pues la obra, ¿ya? ¿Por qué es importante el asistente técnico de obras de construcción? El asistente juega un rol muy importante en la ejecución del proyecto, ya que este va a asistir plenamente
ya sea el residente o supervisor, como esté, digamos, sus labores, integrándose de esta manera al equipo de estos profesionales del proyecto en lo que refiere a planificación, diseño, ejecución, control, mantenimiento de todo tipo de obras civiles. En cuanto a la responsabilidad, el asistente técnico es el profesional que debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la construcción, lista de verificación, control, ensayos y pruebas, y que éstas deban de realizarse de manera simultánea el proceso constructivo. Si hablamos un poquito de las responsabilidades, vamos a indicarles que el asistente técnico como tal no tiene ninguna responsabilidad, vamos a decir, tipificada en los reglamentos. ¿Ya? Un poquito para que estén tranquilos. Quien tiene la responsabilidad, como ya lo he mencionado en varias oportunidades, son estos dos profesionales, residente y supervisor de obra. El asistente está haciendo una función de asistencia, ¿no? De ayuda al residente o al supervisor. Y que las funciones no van a ir más que de la confianza y la que te brinde este profesional al cual tú asistas, ¿no? Entonces tampoco hay que